Hola, bienvenidos a Impactors. Hoy día estamos con Pilar Riofrío, la directora del Museo Central de la Red de Museos del BCR, el Banco Central de Reserva del Perú. Estamos muy contentos de tenerla acá y tener una conversación de varios temas. Bienvenida, Pili. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, es un gusto. Encantado. Me gustaría empezar esta conversación preguntándote algo que quizás no te preguntan mucho, y es, ¿cómo fue tu niñez? Bueno, creo que fue una niñez muy bonita y por eso me siento muy afortunada, porque es una parte muy importante de la vida que de alguna manera sienta las bases de quién vas a ser en el futuro, ¿no es cierto? Yo soy la quinta de 8 hermanas mujeres, entonces ya te imaginarás, hubo mucho juego en mi infancia y creo que eso es muy importante porque el juego te permite ser creativo, te permite soñar, y en mi caso fui una niña muy curiosa, era conocida por ser la preguntona. En mi casa y en el salón ya era, por favor, Pili, baja la mano porque queremos seguir. Tenías que destacarte de entre 8 hermanos, imagínate. Eso dicen algunos, pero Ajá. creo que Eras tú. es muy genuino, es muy genuino mi interés o mi curiosidad. No creas, mis hermanas son todas bien conversadoras. Y también venimos como por diferentes edades, entonces yo jugaba mucho con Lucy, que es una hermana que es solo un año mayor que yo, que es como mi gemela. Entonces, y bueno, y ella tiene así un gen de artista, y yo era la manager de ella, ¿no? ¿Artista de qué tipo? De todo. Ah, bien. Danza, maquillaje, diseño. Bueno, de hecho ella es diseñadora de modas. Ahora, ¿no? ajá. Tenía una tía que también pintaba y la veíamos muy de lejos, pero la veíamos. Y bueno, y mi abuelita Pina era una defensora del patrimonio piurano, de la iglesia de Colán, que era la playa donde veraneábamos muchas veces, que es la primera iglesia de las costas del Pacífico Sur, fundada por los españoles, y que en el fenómeno del Niño del 83 se venía abajo. Entonces mi abuela lidera ahí un proyecto para que no se desmorone esta iglesia que históricamente era tan importante, ¿no? Entonces de alguna manera tuve mucho vínculo ahí con esta palabrita, patrimonio, historia. Claro, la cultura, ¿no? Una primera aproximación. General, Claro. sí. A mi papá le gustaba leer mucho poesía, le gustaba leer crónicas, historia. Y a mí también me gustaba, como te digo, era muy curiosa, no nos dejaban ver mucha televisión, con lo cual había o que jugar o que leer. Y yo leía las enciclopedias, había una que era la visual, tenía muchas imágenes tipo infografía, no sé, desde qué es una célula o los planetas, el mundo de los insectos, qué sé yo. Y yo me pasaba tardes leyendo enciclopedia, ¿no? Imagínate. Y bueno, ese tipo de cosas me gustaban mucho. Y ahí llegas un poco, digamos, a sentir que el arte te llamaba o la cultura, o eso fue más adelante. O sea, ¿cuándo fue la primera vez, quizás de niña, que hiciste algo artístico? Bueno, yo no soy muy artística. Me gusta más como la apreciación del arte, y mi vena cultural llega un poquito más a través de la historia. Me gustaba la historia, me gustaba el curso de historia en el colegio. Creo que tuve muy buenas profesoras de historia y disfrutaba la clase de historia, y siempre me preguntaba por qué había pasado antes, cómo era antes y cómo llegamos a la hora.
¿no? Y por ahí fue mi acercamiento a estos temas. Y yo antes te decía, soy piurana, ¿no? Y las opciones de estudio en Piura, en las carreras que te ofrecía la Universidad de Piura, eran como 5: Derecho, Comunicación, Ingeniería, entre varias ingenierías, Administración y Educación, por ahí de repente una más, una menos, pero justo cuando yo estaba en quinto de secundaria, abren una carrera de Historia y Gestión Cultural. Y a mí se me prendió el foquito. Dije, ¿qué es esto? Y hicieron un concurso para entrar y quien ganaba el concurso ganaba una beca para estudiar. Entonces yo tuve una muy buena profesora, Diana, que me dijo, ¿por qué no te presentas? Yo te ayudo a prepararte. Y tenía que hacer un ensayo. Y justo hice un ensayo sobre la iglesia de Colán, que de alguna manera la tenía como muy cerca, conocía un poco la historia, conocía y sobre todo el valor, ¿no? Entonces nadie sabía que era gestión cultural en ese momento, yo misma tampoco, pero historia y cultura me sonaban a algo que podía ser lo mío. Y bueno, me presenté, pero me preparé mucho, con mucha guía. Fueron creo que 3 meses para un ensayo de 3 páginas. Y tú dices, ¿qué tanto vas a hacer con un ensayo de 3 páginas? Pero bueno, preparé mi ensayo de 3 páginas y gané. Casi una tesis. Pero de 3 páginas. Y en quinto de secundaria. Wow. Y así, bueno, como que ya tenía el ingreso, la beca. Y era mi mamá historia y luego, gestión cultural, sí, las dos cosas juntas. me Wow. decía, bueno, hijita, ya luego te pasas a administración, algo que vaya a rendir un poquito más. Claro. Pero cuando empecé a estudiar, me vieron muy feliz y que me iba muy bien. Todavía no sabíamos definir qué era la gestión cultural, ¿no? La gente me decía, ¿qué es esto? ¿Vas a ser profesora de historia? Y bueno, tuve muy buenos profesores también que me fueron introduciendo a este mundo amplio de la gestión cultural, que no puede estar vinculado solo al patrimonio, sino a las artes visuales, escénicas, a industrias culturales, ¿no? Es decir, el espectro de la gestión cultural es muy amplia. Claro. Y yo entré a hacer la segunda promoción de esta carrera, éramos muy poquitos estudiando, esto ya hace 20 años, imagínate. Claro. Pero incluso ahora, ¿no? O sea, ¿tú crees que la gente de a pie, no especializada, que no está en la industria, entiende lo que es la gestión cultural? O sea, ¿crees que ha habido una diferencia de 20 años acá y cuando tú le dices soy un gestor cultural, ¿cómo te ven los que no están en el mundo de la gestión cultural? Claro, yo tengo mi respuesta rapidita. Soy una administradora de espacios culturales. Esa es mi respuesta así rapidita, cortita, muy... Así como, no sé, un restaurante necesita un administrador, un museo también, una biblioteca, un teatro, ¿no? Claro. Eso es como en la primera. Pero sí creo que hay un cambio. Cuando nosotros egresamos, digo, mi promoción y yo, no había ni una convocatoria en el cual el perfil de quien estuvieran buscando era un gestor cultural. Podían convocarnos a historiadores, conservadores, ¿no? Profesiones quizás como de larga data o por lo menos que tienen buen tiempo en el mercado o en el mundo académico. Claro. Pero sí veo un cambio. Definitivamente puedes encontrar diversas convocatorias que buscan gestores culturales. Hay muchas promociones de gestores culturales también. ¿A qué le atribuyes eso, ese cambio? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué ha cambiado? Mira, hay maestrías de gestión cultural. De hecho, yo enseño en una, ¿no? Hace 10 años no habían estos programas. Me parece que pueden ser varios factores. Uno de ellos es que se vio el valor de quién es este profesional que está preparado, por un lado, con contenidos académicos, no sé, historia del arte, curaduría, pedagogía, pero por otro lado tienen otro set
de capacidades vinculadas al marketing, a la administración, por ahí contabilidad, por ahí recursos humanos, porque finalmente gestionar es un mundo muy complejo. Necesitas desde relaciones públicas hasta gestión de personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco eso era lo que ofrecía esta carrera, y sí creo que se ha visto el valor de quiénes son los gestores, y también creo que siempre hubo gestores, pero no tenían una formación o un título o, claro, una profesión consolidada, pero gestores han habido muchos, ¿no? Que pueden haber sido artistas o museólogos, ¿no? Podemos pensar en varios nombres en el medio, pero esa carrera no existía con ese nombre específico, ¿no? Que es un poco, se le llama como ir profesionalizando el sector. De eso se puede uno explayar bastante también, de qué significa profesionalizar el sector, pero creo que es una combinación de eso. Un tercer factor puede ser que hemos salido todas estas promociones de gestores y hay algo que estamos haciendo bien, ¿no? Que de alguna manera demuestra cuáles son los tipos de funciones o de proyectos o de visión que aporta un gestor o una gestora cultural, tanto para el trabajo desde espacios públicos, espacios comunitarios, espacios privados, es decir, es un ámbito muy amplio. Claro. Ahora, tú tienes un perfil bastante importante, ¿no? Al estar al frente de una institución grande, con mucha visibilidad, con recursos. Y eres la primera gestora cultural que ha sido directora del MUSEN, del Museo Central, ¿o no? Yo creería que sí, porque no hemos sido muchas. De hecho, el primer director fue Carlos Rodríguez Saavedra, que estuvo solo unos 2 años y era más un curador especialista en, digamos, en coleccionismo, en historia del arte. Y posteriormente estuvo, Cecilia Bácula, que estuvo muchos años y era una historiadora de arte muy conocida. Luego ha estado Ula, que era arqueóloga y museóloga, y luego he estado yo. Claro. Entonces te decía, claro, al tener esta visibilidad... Disculpa, han habido otros, de repente no he dicho todos los nombres de quienes han estado, pero... ¿No han sido más de 10? No han sido más de 10. ¿En cuántos años? Tiene 43 años. 43 años, sí. ¿No? Claro. De todas maneras, o sea, a donde iba era, al tener esta visibilidad, ¿no? Grande, al ser una gestora cultural, por ahí a lo mejor hay una responsabilidad un poco de pontificar, ¿no? Al resto de decir, ok, mira, esto es lo que hacemos los gestores culturales, esto es lo que significa lo que mencionabas antes, ¿no? Profesionalizar la escena, que fue, creo que lo que dijiste, ¿no? Como mencionaste. Y sin embargo, creería al menos que en general, en América Latina, en Perú, tampoco es que haya demasiadas instituciones en donde puedas realmente ejercer esos estándares o ejercer esa presión o ese lobby, si quieres, para que esto crezca, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ahí esa dicotomía? Bueno, por un lado, no creo que el rol del gestor sea solo en instituciones, digamos, públicas, consolidadas, ¿no? Puede ser un rol, como te decía, desde espacios comunitarios, a nivel de gobiernos municipales, distritales, locales, regionales, a todos los niveles de gobierno, desde organizaciones internacionales o también desde iniciativas privadas. Yo sí creo que hay muchas cosas que se pueden hacer desde iniciativas privadas sin que lo privado sea estigmatizado, ¿no? Y también que no requiera siempre tener la espalda de
una gran institución para hacer un proyecto, una investigación, una apuesta, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que el aporte de una gestora o de un gestor, más que sentir una presión, creo que ese no es como el enfoque, sino más bien es cómo sentar una huella que permita crecer y mirar hacia adelante, ¿no? Algo que pueda ser, digamos, dar una visión, un proyecto a mediano o largo plazo, encaminar, encauzar. Estamos hablando de una visión estratégica de la cultura. Ese es el aporte que debe dar una gestora, ¿no? Y en cualquier ámbito en el que esté, desde muy chiquito o hasta algo institucional grande, ¿no? Un poco creo yo también que este trabajo, desde sea cual sea el ámbito que se desarrolle, es muy importante documentarlo, es muy importante generar como un archivo de lo que se hace, porque es la única forma de poder compartirlo, de difundirlo y de generar experiencias que puedan ser replicables, ¿no? Es como donde entra un gestor, las bases tienen que hacerse más sólidas para que se pueda construir más pisos, ¿no? Hacia arriba, y que esas miradas tienen que tener una búsqueda de sostenibilidad de forma transversal. Claro. Eso sería, de repente es muy general lo que te he dicho, pero no sé si se entiende. Sí, perfectamente. Entonces tú terminas tu carrera en la Universidad de Piura, te ganas la beca, sales al mundo laboral y ahí empiezas a trabajar ya como profesional, ¿verdad? Sé que empezaste a trabajar en algún punto, hiciste una maestría. Cuéntanos un poquito y cómo llegas ya al Banco Central después de graduarte de la universidad. Bueno, tuve un paso por el Ministerio de Cultura, justo caí en la dirección de museos y eso es... ¿Esa fue tu primera chamba? Sí. Ya. Mi primera chamba. Eso terminó de moldear mi cariño por los museos. Ahí estoy en un contacto más directo con las artes visuales, que anteriormente en Piura solo había tenido oportunidad de ver a través de libros o viajes, algunas visitas, no sé, a ver obras que están en colecciones en museos acá, monumentos que están en el espacio público, ¿no? Y digamos que esa experiencia me lleva a poner en práctica todos estos conocimientos teóricos que había visto durante la carrera y que para mí tenían mucho sentido siempre con este afán de generar contactos entre el público y las artes y la cultura, en empezar a conocer qué significa desarrollar públicos sin que usáramos esa palabra, porque esa palabra de... Entonces, te decía un paréntesis chiquito acerca de esta noche en el museo. Uh-huh. ¿De dónde surge esto? ¿Es algo que viene? O sea, ¿cómo fue una iniciativa tuya? ¿Qué pasó? ¿De dónde sale esto? A ver, no fue una iniciativa mía. Recuerdo, bueno, el queridísimo Lucho Repeto, que es un gran gestor, fue un gran gestor y museólogo. Yo, como te dije, yo trabajaba en la Municipalidad de Lima y en algún momento convocan a una reunión y él estaba diciendo, tenemos que hacer la noche de museos como se hace la larga noche de museos en Berlín y en varias ciudades en Europa. Claro. Y yo compré la idea, ¿no? Y también quien estaba como gerente de cultura en ese momento, como yo era la que coordinaba los proyectos de difusión de museos, dije, perfecto, tenemos todo para hacerlo. Y primero comenzamos con un piloto, porque eso es otra cosa que a mí me gusta hacer mucho, que es hacer pilotos para evaluar, ¿no? Recoger data y luego mejorar.
empezamos con un piloto de 5 museos en el centro histórico, que eran los museos de la municipalidad, o sea, museos municipales, y luego fuimos escalando a 10, a 15 museos en el centro histórico. Hay una red de museos del centro histórico. Fueron escalando porque fue un éxito, iba siendo éxito la gente. Fue generando muy buena respuesta, y el objetivo de la noche de los museos era básicamente que el ciudadano pueda ver a los museos como un espacio de ocio, de entretenimiento y de aprendizaje, ¿no? Es decir, tú, ciudadano, en tu tiempo libre puedes venir al museo, pasarla bien, aprender, conocer más de tu historia, ¿no? Y pasar un tiempo en familia, y también a los jóvenes pasar un tiempo con amigos. Y esto, la verdad es que fue escalando, fue obteniendo muy buenos resultados, y finalmente, bueno, hicimos 5 ediciones de la Noche de Museos. En todas hubo evaluaciones con encuestas para ver desde cómo se habían enterado hasta qué les parecía, y también había una pregunta muy importante, que era si hubo un cambio de percepción de los museos, ¿no? Si es que los veían como estos espacios en los cuales podían tener este tiempo de ocio y de entretenimiento. Y encontrábamos que las respuestas eran positivas, ¿no? Y los demás museos también iban interesándose en participar. Entonces había como una buena demanda por parte del público y también por parte de las instituciones, ¿no? Entonces esto se hizo, si no me equivoco, hasta el 2013. Estoy hablando ya hace varios años. Claro. Y luego han habido otras versiones en el centro histórico, han cambiado gestiones municipales, y de todas maneras a veces veo que la misma municipalidad tiene museos de noche con su red de museos que están en el centro histórico, y luego hay otros museos que más o menos se quedaron abriendo una vez al mes de noche. Por ejemplo, en el Musen abrimos una vez al mes, hacemos el Musen abre de noche, y lo hacemos desde el 2017. Entonces ya tenemos 8 años abriendo de noche. Bueno, están por supuesto las noches Mali, el Museo Andrés del Castillo también abre una vez al mes. Entonces hay por ahí, de repente somos pocos, 3, más algunos que se suman del centro histórico que abren de noche. En Arequipa, por ejemplo, el año pasado, por el mes de museos, hicieron un museos de noche en Arequipa. Como Museo en Arequipa también participamos. Me parece que he visto algo también similar en Trujillo, pero suelen ser eventos más de una vez al año, ¿no? En Trujillo y en Arequipa, por ejemplo, ¿no? Pero creo que sí es un formato que funciona, pero al que hay que inyectarle, bueno, creatividad y digamos, dinamizarlo a través de algunos programas que permitan justamente generar esta interacción con el público, abriendo las puertas en un horario no habitual para un museo. Claro, claro. Entonces tú te gradúas, ¿no? Luego vas a trabajar al ministerio, después pasas a la Municipalidad de Lima. Sí. ¿Y cómo sigues avanzando? Bueno, postulo a la beca Fulbright. Y que es esta beca que da los Estados Unidos para estudiar allá, ¿no? Sí, y a través de eso tú postulas a 3 o 4 universidades, luego recibes ofertas, y bueno, postulé a Columbia, entre otras, y finalmente decido por Columbia, que es este programa de administración de las artes, que era un programa muy completo y que además te abría un pie a todo el campus, ¿no? Al edificio, no sé, a los programas de gobierno, de estudios latinoamericanos, de fundraising, o sea, una gama muy, muy amplia. Yo buscaba cuando... ¿La maestría cómo se llama? Arts Administration, o sea, Administración de las Artes. ¿Y la da el Teachers College? Sí, eso era algo que me interesaba mucho porque prácticamente es una facultad de educación
Y justamente en mis pininos, profesionales, yo veía que quería reforzar dos ámbitos muy importantes. Uno, la parte administrativa, o sea, entender un poco más qué es contabilidad, números, planificación estratégica, porque me había encontrado que al gestionar proyectos estaba gestionando presupuestos, compras, servicios, ¿no? Toda una parte que veía que necesitaba reforzar porque finalmente tenía que entenderla para poder hacer este tipo de gestiones, ¿no? Y por otro lado, la parte educativa, porque para mí ha sido casi desde el inicio el objetivo por el cual me acerco a esta carrera y por el cual creo que tanto las instituciones deben existir, ¿no? O sea, si pienso en un museo, el museo no existe si es que no hay un aprendizaje, si es que no sirve para algo, ¿no? Es como este poema, no sé, el violín que duerme escondido solo en un rincón empolvado, no sirve si no está tocando música, ¿no? No sirve si no está en vida. Básicamente lo mismo aplicado a un museo, ¿no? ¿De qué me sirve tener toda esta colección hermosa, maravillosa, cuidada, si es que no puede cobrar vida, ¿no? ¿Cuál es la vida que cobran estas colecciones, estas piezas? Entonces, buscaba reforzar esos dos lados y por ahí entré mucho a buscar estos cursos de educación en museos, cuáles eran las metodologías de mediación cultural, que realmente me han servido un montón para lo que hacemos ahora en el museo y también para no dejar de lado que dentro de la visión del manejo de una institución cultural, sea museo o cualquier otra, realmente esta mirada pedagógica es imprescindible, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿tú cuál dirías que es la principal, digamos, fortaleza de un programa como este, teniendo en cuenta, ¿no? Que, claro, estás allá y estás de alguna manera a la vanguardia de lo que es administración de arte, ¿no? Arts Administration, pero cuando regresas al Perú, América Latina, ¿no? Te das cuenta de las limitaciones que hay, pues estás aprendiendo allá pues con un estándar de una institucionalidad grande, recursos, etcétera, y hay cosas que son, claro, aplicables y otras que no tanto, ¿no? Esa diferencia, digamos, que para alguien que está considerando, por ejemplo, estudiar afuera, decir, ok, pues, ¿sabes qué? Voy a hacer una formación en el extranjero porque eso lo voy a poder aplicar acá. ¿Qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede en tu experiencia? Yo creo que muchas cosas se pueden aplicar. Toda la parte de metodologías educativas o de trabajo con público definitivamente son aplicables, ¿no? La parte de levantamiento de fondos, ahí sí te diría es distinto porque estamos hablando de que el modelo de gestión de la cultura en el Perú es una, en Latinoamérica es una, ¿no? Latinoamérica, Perú tienen un modelo más centrado en el rol del Estado frente a la cultura versus un modelo angloamericano en el cual son muchas las instituciones privadas que se autogestionan, pero dentro de un contexto de una cultura muy fuerte de filantropía. Entonces, no es solamente un grupo de 10 personas, sino de comunidades que apoyan a través de membresías, de donaciones, ¿no? Hay una cultura muy antigua de filantropía y también existen unos porcentajes de fondos que vienen de los gobiernos municipales, del gobierno regional y del Estado, ¿no? Entonces, estamos frente a modelos distintos de administración pública de la cultura que de alguna manera rigen, ¿no? El decir, bueno, en el Perú hay 40 museos que administra el Ministerio de Cultura y un porcentaje
mayor aún de museos públicos, pero son públicos de gobiernos municipales, de universidades públicas, es decir, otras instituciones públicas que tienen a su cargo también los museos. Solo por hablar del ejemplo de museos, porque podríamos hablar de otros, ¿no? Hay muchas diferencias, pero creo que un programa como el que llevé, bueno, por un lado te va a poder abrir un panorama de los diferentes modelos de gestión posibles en diferentes partes del mundo. También, al ser programas internacionales, participan estudiantes, no sé, de Singapur, Corea, China, Japón, ¿no? O de Europa, más algunos latinos también. Entonces, eso hace que la discusión sea muy rica. También poder comparar políticas públicas en cultura que pueden haber tenido éxito o no en uno u otro lugar. No, creo que el aprendizaje definitivamente es muy valioso. Yo también recuerdo ya hace 10 años, creo que fue esto, cuando regreso pienso en muchas cosas que podrían ser aplicables. La vida no me ha llevado a trabajar en una institución privada, ¿no? He llegado a trabajar en una institución pública. De repente por ahí no he estado experimentando con otras formas de, no sé, por decir, hacer un programa de membresías en un museo, pero creo que son posibles este tipo de programas si es que consideran una serie quizás de aprendizajes que se tienen en otros espacios. Un poco es buscar ahí entre una prueba y error, y también en no simplemente adoptar un programa del extranjero y aplicarlo, sino un poco adaptarlo a nuestra realidad, ¿no es cierto? Entonces, no sé, creo que, por decirte, si es que tú puedes comprar una membresía para ir al MoMA por $80 al año, de repente yo pensaría, bueno, algo que sea un símil en Perú, pensar en una membresía para un museo de 80 soles, sí podría tener sentido para el público peruano, por ejemplo, o limeño, no sé, ¿no? Entonces, claro, pero si haces números, de repente con ese monto no te alcanza para cubrir el programa. Claro, no siempre va a poder ser aplicable, pero sí hay muchas cosas que pueden servir como ejemplos y bueno, no todo tiene que ser necesariamente tampoco aplicado, ¿no? Pero sí esta capacidad de comparar, de conocer y de probar. Entonces, aportó mucho a tu carrera actual y a donde estás el haber tenido esta experiencia y esta formación en Nueva York. Indudablemente, sí. Recomendado. Pili, y entonces regresas al Perú y ¿cómo te conectas con, al final, tu trabajo actual en el MUSEN? Bueno, te he contado que soy profesora, soy docente. Eso sí lo he mantenido y creo que es una parte bonita porque me ha permitido seguir investigando, me ha permitido seguir compartiendo conocimientos, también actualizándome y conociendo realidades y necesidades en diversos sectores, en diversas partes del país. Y bueno, básicamente empecé a buscar trabajo y había esta convocatoria de un concurso público para entrar a gestionar. Yo postulo como especialista de museo y bueno, después de un proceso largo, porque los concursos públicos son muy largos. ¿Cuánto demora un concurso? 3 meses. Claro, que se me hicieron como 3 años, ¿no? Porque cuando uno está buscando trabajo y buscando opciones, evidentemente el tiempo pasa así, ¿no? ¿Y qué pasa esos 3 meses para el próximo director del museo, del MUSEN que nos está escuchando? Yo no postulé para ser director. Ajá. Eso vino después. Ya. Bueno, básicamente un proceso de reclutamiento desde exámenes, prueba psicológica, entrevista y tal, ¿no?
pero bueno, tenía ese proceso de duración. Vi otros espacios también, bueno, finalmente decidí por ¿no? Y fue toda una aventura porque realmente yo conocía del Museo del Banco, conocía que había una excelencia, ¿no? Conocía la colección de lo que lo había visitado o había estudiado. El edificio es maravilloso, ¿no? Y hasta ahora entro al museo y miro el techo del primer piso y me siento muy afortunada de poder estar ahí, ¿no? En este espacio histórico tan importante. Y me gusta mucho poder encontrar esa admiración y ese orgullo también en quienes nos visitan, ¿no? Que ves que salen contentos, que llegan contentos, ¿no? Que hay este agrado. Me gusta mucho conversar con el público también. Creo que es bien importante, aunque me he saltado un poquito, pero bueno, básicamente así llego. Fantástico. Entonces, claro, ya ahora me encantaría conocer un poco más acerca de esta institución, ¿no? En la que de la que estás a cargo y al frente. Para alguien que nunca ha ido o que no conoce al detalle, ¿no? Lo que hace el Museo Central, ¿cómo está estructurada, digamos, su colección? Uh-huh. ¿De qué consta la colección? ¿De dónde salió esa colección? ¿A dónde va? ¿Cómo se sigue nutriendo? Bueno, son preguntas muy importantes. Si no conocen o no han ido, yo lo primero que hago es hablarles del banco, indudablemente. El Banco Central de Reserva del Perú es una institución que tiene 100 años, que vela por la estabilidad económica del país, que su misión es esa, ¿no? Mantener la estabilidad económica del país y también dictar la política monetaria. Entonces es el banco que emite las monedas y los billetes dentro de sus estatutos y dentro de su misión. Tiene también una política cultural de acercar la cultura a la comunidad, ¿no? Esa es la raíz y el motivo por el cual el banco tiene uno o más museos. Así dice tal cual su estatuto, mantiene uno o más museos, y de más museos es que nos deja la puerta abierta a hacer una red ahora, ¿no? Por ser esta institución también histórica, bueno, la parte más grande de la colección que tenemos es justamente de monedas y billetes. Es un museo que tiene una colección numismática muy importante. ¿Así empezó la colección? Muy completa. Sí, la primera colección que tuvo ha sido justamente de numismática. Incluso hay, no sé, documentos de 1850 que algún presidente manda a sus ministros a que adquieran monedas en el extranjero para traerlos y tener una colección de numismática mundial. Sí, la historia es muy larga, pero además cada moneda que se acuña, con unos cuantos ejemplares pasan a formar parte de la colección. Entonces, esta es la forma en la cual crece poco a poco la colección numismática, y tenemos el Museo Numismático que está en Girón Junín, ¿no? Que es justamente el museo donde tú puedes ver prácticamente la historia del Perú, pero contada a través de las monedas y los billetes desde la época virreinal, ¿no? Y luego, con el paso del tiempo, el banco ha adquirido pinturas, bueno, como muchos bancos, desde para decorar sus oficinas y tal, pero en el año 79 el edificio del banco, que es el que está en Girón Lampa con Ucayali, donde actualmente queda el museo, quedaba muy pequeño para cumplir las funciones de banco. Entonces se diseña y construyen otro edificio que está ahora en Girón Santa Rosa, que es la sede central del banco, y dicen, ok, ¿qué hacemos con esto? Lo vamos a convertir en un museo que sea abierto a la comunidad, ¿no?
Entonces, de ahí nace el que este espacio histórico, construido también hace 90 años, con un estilo neoclásico, que responde también a un momento en el cual el centro de Lima era el centro financiero de la ciudad, está frente a lo que era el Banco Italiano, ¿no? Decían, ok, esta joya de edificio debe ser un museo para el país. Y así es que se decide crear una comisión y contratan a Carlos Rodríguez Saavedra para que sea quien se encargue de adquirir obras para mostrarlas y formar una pinacoteca. Entonces, muchas de las obras emblemáticas de la colección son adquiridas como parte de este proyecto de construcción de un museo. Luego han entrado diversas colecciones por diversos mecanismos. En algún momento se han comprado colecciones en los años 70 y tantos, casi 80, también con miras a tener un museo. Se han recibido donaciones, ¿no? La colección que tenemos en el sótano, ¿no? La sala de metalurgia es la colección de Hugo Cohen. Esa fue una donación de Bobby Letts, por ejemplo, ¿no? Entonces, han habido diversos mecanismos por los cuales se ha ido construyendo esta colección. Pero no ha estado, digamos, no sé si organizada es la palabra, pero digamos ha sido más, ha ido sucediendo esas donaciones sin necesariamente desde un inicio tener una visión específicamente hacia dónde va la colección, por ejemplo. Me imagino que el momento más importante ha sido cuando se decide dejar el edificio para que fuera museo. Ahí sí hubo una política de adquisiciones muy fuerte y con miras a formar un museo. Luego, lo demás ha ido respondiendo a que se ha encontrado en el museo, digamos, los coleccionistas o alguien que quería mostrar o donar algo encontraban que en el Museo del Banco iba a haber mucha transparencia, la conservación iba a ser la óptima, la seguridad de las piezas iba a estar completamente garantizada. Entonces, esto es lo que de alguna manera ha permitido que sea considerado como un espacio donde puede quedar una colección que alguien quiere donar, ¿no es cierto? Y desde el 2009 es que se crea el Concurso Nacional de Pintura, ¿no? Y ahí sí entramos como a una época más reciente, pero actualmente es el único mecanismo por el cual ingresan nuevas obras de arte contemporáneo a la colección del museo. Y aquí es bien importante que se consolida como un concurso de pintura porque se tiene una pinacoteca en la cual la mayoría de obras, digamos, republicanas y contemporáneas son en formato de pintura. Así empieza el por qué pintura, por qué no escultura, por qué no grabado, ¿no? Entonces, y desde el 2009 a la fecha son 15 ediciones, estamos próximas a lanzar la edición número 16 y realmente ha sido una apuesta muy importante que nos mantiene, digamos, con un pie, aunque sea chico, en la escena del arte contemporáneo y también nos permite ser una vitrina y un espacio para conectar este lenguaje artístico que es muy particular y actual con nuestro gran público, ¿no? Claro, claro. Y actualmente, entonces, la política de adquisición de arte contemporáneo, me dices que es a través del concurso. Está clarísimo. Es decir, dentro de cada concurso, el banco evalúa qué piezas, si es que alguna, entra a la colección a través de una adquisición. ¿El ganador necesariamente entra o no, por ejemplo? Sí. El ganador... Primer y segundo premio son premios de adquisición y se hace a través de un jurado externo. Ok. Pero lo que dictamina el jurado es, por las bases del concurso, son las obras que reciben el premio y que pasan a formar parte de la colección. Y se adquieren, ya. Y disculpa, desde el 2017 el primer premio
incluye también el que tengan una exposición individual del ganador. ¿Y por qué esto? Porque no era solo importante decir, ok, dame la obra, ten tu plata y hablamos, ¿no? Sino ok, ¿qué podemos hacer como museo para posicionar, ayudar, contribuir con posicionar a este gran artista o esta gran artista que ha sido merecedora de este premio, generar un archivo, un catálogo, ¿no? Porque ya el catálogo te permite reflexionar sobre la obra, te permite generar discurso y una narrativa que pueda ser compartida, difundida, publicada y que quede otra vez documentación de lo que está sucediendo en la escena artística, ¿no? Claro. Ahora, si alguien, por ejemplo, tiene una colección valiosa no contemporánea, ¿existe la posibilidad de que sea adquirida o sea recibida por el museo? ¿Y cómo funciona ese mecanismo? Claro, actualmente no tenemos un mecanismo vigente para compra de obras. Sí lo tenemos para recibir una donación, por ejemplo. También como datos, que son préstamos temporales de largo plazo. Sin embargo, estamos en un proceso muy importante de renovación del museo, de renovación del guión y también de renovación de nuestra política de adquisiciones. Porque es muy importante que, aunque sea regalado, podamos evaluar bien si es pertinente, estratégico y si suma, ¿no?, a la narrativa. A veces nos llega, quiero regalar mi máquina de escribir que tiene 100 años. Perfecto, pero no somos un museo que estamos en esa línea, ¿no? Bueno, y evidentemente tenemos mucho legado artístico, pero cada solicitud de ya sea donación, compra o tal, es evaluada internamente y estamos un poco organizando ese proceso para que pueda ser bastante más orgánico, pero muy importante entendiendo la narrativa de lo que quiere mostrar el museo y de lo que quiere hablar el museo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que quiere mostrar y hablar el museo? Bueno, aquí te voy a contar un poco de lo que venimos trabajando. Esto no es novedad porque realmente en nuestros proyectos editoriales, en nuestros programas educativos y en otras exposiciones temporales que hemos tenido en el museo, ha sido muy importante para nosotros. No sé si has escuchado alguna frase que hemos usado, pero es un poco cómo entendemos el Perú de hoy a través del arte, ¿no? Y cómo entendemos el Perú de hoy es cómo entendemos nuestra diversidad y en su diversidad de expresiones artísticas, en las cuales ninguna expresión es ni más ni menos, ni la del Perú antiguo, la del Perú en cualquier momento de su historia. Entonces, esto puede sonar de repente muy genérico, pero tiene muchas implicancias a la hora de pensarnos como museo, porque sabemos que somos un espacio al que, los visitantes, nuestros ciudadanos entran buscando conocer más del país, ¿no? Te enfrentas a una obra de arte y a veces parece muy lejano, ¿no? ¿Qué es esta pintura? ¿Qué significa? ¿Qué dice para mí? Y por supuesto que hemos encontrado algunas estrategias, algunas formas que sí nos ayudan a acercar, a romper o a cortar esos puentes, ¿no? Y muchas veces es a través del diálogo, por ejemplo, ¿no? A través de lo afectivo también, a través de buscar ser un poco más interdisciplinario. Eso lo trabajamos mucho con los docentes, con el concurso docente innovador, que te puedo contar un poquito más después, pero de alguna manera yo creo que todos tenemos algo que decir o podemos decir algo de alguna expresión artística del Perú, ¿no? Hay algunas expresiones o piezas, por así decirlo, que te pueden de repente despertar un recuerdo,
y ese recuerdo dispara que tengas una conexión con una obra, ¿no? Está, por decirte, no sé, una pieza textil, ¿no? Que de alguna manera te puede conectar con, de repente tu abuela tejía, o tu mamá te enseñó a tejer, o, en fin, pueden ser un sinfín de ejemplos. Creo que en los últimos 7 años, 8 años, hemos trabajado mucho con el público, hemos recogido muchas impresiones, comentarios, sabemos cuáles son las piezas favoritas, las que siempre conectan. Por ejemplo, una obra de La Reconquista Arpa de Luis Torres, que es un grabado que ganó el concurso de pintura, que está en la Pinacoteca, y es una mototaxi que está subiendo una pendiente en un barrio donde la gente toda está afuera porque están celebrando una fiesta, y encima del mototaxi hay un arpa, y del arpa está saliendo unas plantas que están dándole vida, y hay un colibrí que está pintado, solo hay algunas partes pintadas. Entonces, esa obra que te habla de la migración, te habla de lo andino en Lima y de esta reconquista de la ciudad, esa obra es disparadora y es una de las favoritas también, porque de alguna manera todos venimos de otro sitio, no todos nos podemos sentir un poco reflejados en qué significa habitar esta ciudad que a veces es tan caótica, no tan que parece que está toda gris, pero por ahí hay una chispa de color, y está la música y está nuestra cultura que nos lleva a celebrar. No sé, ese tipo de experiencias. Me he ido un poquito por las ramas, pero creo que te he dado un ejemplo de lo que buscamos y Claro. de la forma en la que nos gusta generar esas conexiones. Claro, claro. No, queda muy clara además la visión y el mensaje que tiene ahora el museo y que le estás dando junto con tu equipo, ¿no? Ahora, lo que me hace pensar esto que has mencionado es el hecho de que indudablemente el Perú post pandemia ha vuelto a ser considerado un destino, ¿no? Un destino turístico, ¿no? Eso incluye también, cada vez hay mucha gente. Hablábamos con Luis Martín Bogdanovich de ProLima, y él nos comentaba que hay muchísimo más turismo que antes. Está llegando a los niveles de pandemia y espera que haya mucho más. La primera cosa, ¿cuál es la relación en el museo en términos de visitantes nacionales, de los extranjeros, y cómo giras o cómo llevas esa visión y ese mensaje a un visitante extranjero? Además, me gustaría saber de dónde son los extranjeros que visitan el museo. Si tienes ahí la lista de países, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno, a ver, previo a la pandemia recibíamos entre un 25 a 30% de visitantes extranjeros. El Musen abrió desde el 2021. Fue uno de los primeros museos en retomar esta apertura, aunque empezamos con 2 días, luego el 2022 fue muy bajo, el 2023 fue repuntando, y el año pasado, el 2024, ha sido ya como... No, estamos sorprendidos de cómo se ha disparado de alguna manera la cantidad de visitantes que recibimos. Creo que estamos cosechando lo que hemos venido cultivando. El equipo que has mencionado, pues es un equipo A1 y que permite realmente que haya una simbiosis, ¿no? Y desde el trabajo educativo, desde el trabajo de las comunicaciones o de los programas públicos. Entonces, hemos superado nuestras cifras prepandemia en bastante, y nos asombra, y también con esta mirada de red, porque no somos un museo, sino 5, ¿no? De todas maneras... O sea, uno en Lima y 2 en Lima. 2 en Lima. Piura, Trujillo y Arequipa. Ok. Todos en casonas históricas. Pero volviendo a los turistas extranjeros,
El año pasado todavía no hemos recuperado, o sea, hemos crecido en visitantes. El Musen ha recibido el año pasado casi 145,000 visitantes, que es un montón. Claro. Prepandemia estábamos alrededor de los 100,000, 110. No. Pero el porcentaje de visitantes no se ha recuperado. En turismo Extranjero. Ujú. ¿Cuál es el porcentaje? Antes era 25-30, estamos en 15%. Esto te hablo según las estadísticas del 2024. Claro. Ahora, ¿de qué países vienen? De Latinoamérica, bastante. Claro. De países vecinos. Sí. Bueno, hay siempre muchas instituciones, hay un pequeño paréntesis, donde obviamente ha habido una migración bastante grande de Venezuela y se cuenta a los venezolanos que muchas veces ya están residiendo en el Perú y ahí podría ser un poquito esto, pero... Sí, de hecho, dentro de la lista de países, digamos, quienes vienen de Venezuela en nuestro registro son el grupo más grande. Siempre, claro. Es el grupo más grande. Sí. Luego Estados Unidos, Canadá, China. Claro. Y si no me equivoco, China antes que Estados Unidos. Ahí el orden no lo tengo tan claro ahorita, pero son los top. Esto es 2024. Sí. Ya. Y eso es el 30% al momento. Era. Ahora es el 15%. Un poco menos, sí. Muy bien. Ya. Ok. Entonces yo, bueno, por lo que percibo este año veo más turistas, muchas veces sin agencia, ¿no? Antes sí venían muchos grupos de agencia que incluían la visita a la bóveda del museo, o sea, muy puntual, la bóveda, y salían como parte de sus city tours, pero todo el año pasado esa figura la he visto muy disminuida, y actualmente veo muchos turistas que vienen de forma libre, ¿no? Sin que estén con una agencia, o por decir algún grupo que viene con un guía, no sé, que hablan francés, son 5 personas, no son tours grandotes, pero sí que están funcionando, que hablan, no sé, otros idiomas, ¿no? ¿Y eso tiene que ver con iniciativas propias? ¿Crees que es una coyuntura del país? Ustedes están, que también me gustaría explorar un poquito más adelante acerca de cómo ustedes se vinculan con instituciones de afuera, ¿no? ¿Qué convenios tienen, etcétera? Pero a lo mejor empezamos con ¿por qué crees que ahora llegan este tipo de turistas ya? Bueno, por un lado siempre han llegado. Yo veía antes que venían con las guías de Lima y bueno, está el museo como parte de estas guías escritas. Actualmente no estamos trabajando un programa con agencias de turismo. Nos hemos centrado mucho en trabajar con docentes, con las escuelas, con promover esta visita nacional, que es de alguna manera este gran porcentaje de quienes entran, ingresan y participan en nuestros programas. Pero siempre hemos tenido la apertura. Es un museo gratuito, con lo cual y tiene unos servicios de calidad en términos de las colecciones que muestran, los espacios. Lo vemos también como un museo rápido de visitar. Puedes hacer una visita bien hecha en 1 hora, viendo, no sé, puedes ver un tumi, una máscara de oro, un quipu, el escudo pintado más antiguo. O sea, tienes ahí unos highlights importantes que puedes incluir en un recorrido bastante cómodo de hacer, porque no es un espacio enorme que te va a demorar pues 15 minutos de atravesar de un lado de la sala al otro extremo, ¿no? Por su cercanía también a la Plaza de Armas, a la Catedral, hay una ubicación estratégica ahí muy importante. Hay algunas cosas que le faltan, por decir, no tenemos un espacio para estacionar buses de turismo, ¿no? Y eso es un problema no solo para el turismo, sino para los escolares, que a veces me dicen, es que hemos tenido que estacionar rápido y nos está moviendo el serenazgo, ¿no? O de repente en la bancada y bajar un grupo de 60 escolares no es necesariamente el espacio adecuado, ¿no?
Entonces ahí sí tenemos limitaciones de espacio, por ejemplo, pero no ha impedido que se den ni las visitas de turistas ni de grupos escolares. Sí, ya me perdí un poco en la respuesta. No, te decía que también es importante siempre, sobre todo teniendo en cuenta tu formación, tu vocación también internacional, ¿no? Generar vínculos con instituciones internacionales. Entonces ahí quería preguntarte si tienen algún tipo de vinculación y con qué instituciones, partnerships. Bueno, básicamente tenemos mucha vinculación a través de investigadores, ¿no? Que son quienes nos tocan la puerta. Al tener el museo y su colección sistematizada en un catálogo en línea, hemos pasado por un proceso de transformación digital muy importante. Desde la época de la pandemia digitalizamos muchos contenidos, programas educativos. Hemos trabajado 3 años en una nueva página web que sí les invito a todos a visitarla porque es una web que es un archivo, es una plataforma muy completa de no solo de las exposiciones, nuestros catálogos, publicaciones, audios, ¿no? Es decir, hemos creado, diseñado y también tenido una visión muy importante de dejar una constancia de lo que se hace y de tener un lenguaje, un canal digital disponible para que el museo pueda estar cerca de ti en cualquier parte del mundo en el que estés. Entonces, eso ha sido generador y disparador de muchos contactos, muchos investigadores que nos piden desde uso de fotografías de las colecciones o investigar una pieza que a veces terminan siendo prestadas para exposiciones en el extranjero. Por ahí es nuestra principal colaboración con diversos, no sé, museos o universidades, ¿no? Por ahí han habido muchos contactos. No tenemos actualmente una colaboración vigente a nivel de, no sé, de muchos años, pero sí suele ser sobre todo a través de préstamos de piezas que forman parte de exposiciones. Ahora están regresando 20 piezas de China, por ejemplo, ¿no? Y así salen a Chile, a Sao Paulo, a diferentes países y también es como llevar el museo, parte del museo y su espíritu a que sea exhibido y visto y apreciado en otras partes del mundo. Claro, claro. Y bueno, definitivamente el museo, la colección de tu trabajo tienen mucho impacto, pues, ¿no? En la sociedad. Y en ese sentido, estoy seguro que has cometido también muchos errores a lo largo de tu carrera y has tenido muchos fracasos, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿qué errores puedes tú identificar para una persona que está ahora empezando, ¿no? Una persona joven que no tiene la experiencia que tú tienes. Errores que tú cometiste y no quisieras que alguien más los cometa o no los volverías a cometer. Y segundo, pues, tus consejos millonarios para la persona de 20 años, 25, que está lanzándose al ruedo ahora y que le gustaría entender y aprender de tu experiencia, ¿no? Claro. Bueno, te confieso que la palabra fracaso para mí tiene como que letras muy grandes y es muy como que fracasaste en la vida, ¿no? No me gusta pensar en términos de fracasos, pero sí me gusta pensar mucho en términos de experimentación y laboratorio. Es así. Bien. Usamos todo el tiempo en el museo y decimos, aquí estamos experimentando. Si no probamos y medimos y evaluamos, no sabemos si va a servir o si no va a servir, ¿no? Entonces, ahí sí, eso es mucho más divertido, la verdad. Yo creo que han habido fracasos de todas maneras también
No es que los tenga aquí en una lista que te los puedo enumerar, pero sí, creo que es importante dejarse ser creativo, soñar, porque si no sueñas no hay una meta, ¿no? Y a veces los sueños pueden parecer muy lejanos, pero a veces sí son realizables. El tema es mirar cuál es y cuáles son los pasos que están debajo para seguirlo. Y ahí está mi consejo millonario: hay que ser paciente y subir, ¿no? Paso a paso. No hay que lanzarnos, no hay que querer, pues, no sé, cruzar así avenidas y puentes enormes. Creo yo, otra cosa que me gusta mucho es confiar en el proceso. Si uno planifica bien, si uno diseña un plan, por supuesto que los planes todos te los puedes ir mejorando en el camino, ¿no? O pueden no estar tan bien pensados, pero la idea es empezar por un plan. Y para tener el plan tienes que saber qué quieres. A veces uno no sabe lo que quiere. Yo creo que ese es un problema. En lo personal, en lo profesional, ¿no? Y a veces si te quedas como muy, no sé qué quiero, ahí sí hay que mirar hacia adentro y definir, porque si uno no tiene ese objetivo claro, no vas a tener nada que planificar, ¿no? No puedes llegar a algo que no sabes qué es. Entonces, tener el objetivo claro, saber cuáles son los pasos para llegar al objetivo. No sé, quiero hacer una maestría en inglés, tengo que estudiar inglés, ¿no? O sea, algo como tan básico. Es solo un ejemplo, puede ser cualquier otra cosa. También creo esto que te decía de experimentar y darse esta carta blanca o marcha abierta, pilotear y sobre todo evaluar. Ahí sí, yo confío mucho en la data, confío mucho en, si no pregunto no sé, si no converso con el público, tampoco es solo la data por la data o quién me marcó en la encuesta tal cosa, ¿no? Conversar, mirar, conversar con el equipo, con los involucrados. Y algo que sí veo en la gestión cultural en nuestro medio es que a veces nos falta trabajar en red. Nos falta bastante poder coordinar, colaborar. Muchas veces quedamos, decimos, pero finalmente hacer tangible algo de trabajo en red se nos convierte en algo muy difícil. ¿A qué se debe eso? De repente somos muy pequeñas, las instituciones son poca gente trabajando en las instituciones, entonces no terminas con lo operativo. Puede haber un factor de voluntad, puede haber un factor de prioridades, ¿no? La cosa es cómo generamos esos espacios, cómo se alinean esas prioridades. ¿Tú crees que el peruano no colabora con otro peruano? ¿Cuál ha sido tu experiencia por ahí? No. Depende, ¿no? A mí no me gusta generalizar, ¿no? No es que el peruano no... Los peruanos somos lo máximo. Podemos, sí, ayudarnos y alguien en la esquina que ve que necesitas algo te va a dar la mano, te va a decir, no sé, anda por aquí o cuidado, viene alguien, no sé, desde cualquier escena. Por supuesto que no podemos poner a todos en el mismo saco, pero hay algo que sucede que no sé identificar necesariamente qué es, que nos genera que sea difícil a veces hacer un trabajo en red sostenido. Pueden haber iniciativas que se han creado, ¿no? Que de repente tienen una primera versión o segunda, pero el sostenimiento. Y esto es algo que a mí me ha tenido siempre dando vueltas en la cabeza. De hecho, fue tema de mi tesis y es algo que yo sigo estudiando y es cómo hacemos que nuestras instituciones culturales sean sostenibles. ¿Cómo hacemos que tengamos un sector de museos fortalecido, en el cual podamos cooperar, compartir experiencias, generar, proyectos compartidos que nos ayuden a llegar a más, ¿no? Porque somos un ámbito pequeño y a la vez tú dices que trabajas en un museo y te dicen, ay, qué bonito, pero yo nunca escucho nada, ¿no? Nunca sé qué hay en los museos. Siempre hay una queja de, pero yo no me enteré.
Y digo, pero tienes que buscar, pues también. Si no buscas, ¿cómo vas a saber qué está sucediendo, no? Pero yo sí creo que hay una gran oportunidad de trabajar en conjunto para poder llegar a más, ¿no? Como multiplicar este efecto de, ok, queremos que la gente venga a los museos o que participe en los eventos culturales. ¿Cómo nos hacemos notar? Porque parece que no nos notaran, ¿no es cierto? Y eso, si eres tú solito con tu banderita, de repente no te van a notar tanto como si fueran varios, pues, ¿no? Entonces, sí, ahí creo que hay un trabajo pendiente. En ese sentido, ya algo hipotético, si tuvieras una varita mágica, ¿no? ¿Qué te gustaría cambiar si pudieras cambiar una cosa que crees que mejoraría muchísimo, al menos el ámbito en donde te desenvuelves? Bueno, yo iría por el tema educativo. Yo creo que si bien me encantan los museos, el ámbito cultural, y creo que están muy relacionados, creo que los espacios culturales somos un recurso educativo que debe ser explotado, usado, dinamizado, pero creo que me iría por decir, ok, invirtamos en la educación de nuestra niñez. Invirtamos en ciudadanos más críticos, ciudadanos que lean, que reflexionen, alejarnos de las pantallas. Sería mi segundo deseo. Todos. No, bueno, hay que bajarle. Los niños, pero los adultos también, porque los adultos somos los que estamos enseñando a los niños. Y si yo soy el ejemplo, no puedo pedir otra cosa, ¿no es cierto? Como decían estos aparatos inteligentes embrutecedores, claro, hagamos el proceso de razonamiento y de reflexión en nuestras mentes y no en los celulares, y de qué manera una educación sólida, yo creo que tendría un impacto. Obviamente no hay una varita mágica para cambiar realidades, y sí creo que todos los espacios culturales, todo el legado, patrimonio que tenemos, historia, deberían ser parte fundamental de esa formación educativa, ¿no? Pero sí creo que esa apuesta realmente tendría réditos, probablemente no tan al corto plazo, pero sí a largo plazo. ¿Cuál es tu obra favorita del museo? Tengo muchas. La que se te venga a la mente. Siempre me encanta La Pascana, de Lazo. Me encanta la anciana Cupisnique, que es una cerámica que tiene 3000 años de antigüedad. Me encanta una figurina Nazca. Esa es mi favorita, creo. Que tiene el pelo como suelto. Es una figurina de este tamaño, 15 centímetros. Tiene en el cuerpo dibujadas como esferas, como celestiales y estrellas. Y es como una mujer muy poderosa y muy pequeña y frágil a la vez. Tengo muchas, la verdad. ¿Pesa mucho? ¿Las cogido? Es de cerámica. Creo que no la he cogido nunca. Ahora que me pongo a pensar. Pero la he visto mucho. ¿Algún libro que recomiendes? Ya para ir cerrando un poquito tus recomendaciones culturales. Voy a decir algo que puede ser cliché de repente, pero El Principito siempre va a ser un libro. ¿A qué edad? ¿Cuándo hay que leerlo? Todas las edades tienen que leerlo. Volver a leerlo entonces, a lo mejor. Sí. Ahora, si pienso en algo más actual, toda esta serie de libros que te decía que ha sacado el Mali con la editorial Pichoncito, a mí particularmente me gustan mucho porque están acercando todo este gran universo y de una forma ilustrada a las culturas milenarias, por ejemplo, ¿no? Creo que hay mucho valor en cómo rompemos esas barreras con miles de años de historia que son tan difíciles
de, no sé, quizás hablar en una clase o en una visita al museo, ¿no? Tener como una multidimensión de cómo acercarnos a nuestra historia es muy, muy valioso, ¿no? Claro. Y finalmente, tu museo favorito del mundo y ¿qué crees que puede aprender el Musen de ese museo? O sea, acá puedes decir el Louvre, no importa, ¿no? O sea, es... Sí, no, es que no tengo uno favorito, me gustan muchos. He pasado muchos días visitando el Metropolitan de Nueva York. Sin embargo, también siempre me generan otro discurso de todos estos objetos de tantas civilizaciones que hacen aquí y también me admiran y me encantan. Yo creo que el museo favorito, te lo voy a decir así más de repente metafórico, es en el cual puedes pasar un buen tiempo y generar una mirada hacia adentro, ¿no? Como en el momento en el que ese contacto con la obra de arte, ya sea de cualquier época, te interpela, te resuena, te conecta con una memoria, con algún recuerdo, o en el que en el que logras un poco salir de, ok, toda esta vida media rápida en la cual estamos sumergidos, y hay como una introspección o también un compartir, porque no siempre es solo mirar adentro, sino el compartir estas experiencias con amigos, con familiares y tal. Entonces, sea cual sea el museo, el que genera eso, pues creo que gana, ¿no? Oye, ¿qué opinas de que haya... No me he fijado si ustedes tienen toda la información también en inglés. ¿Sí la tienen o no? ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿es necesario tener, ahora que se está volviendo un poco de moda, o el Google Lens es suficiente? No, yo sí creo que es necesario si tú quieres apelar a audiencias que vienen de otros países, con otros idiomas. De todas maneras, es que puedan más o menos entender lo que están mirando, ¿no? Y usualmente los públicos en todas partes, sean de donde sean, van a hacerte la pregunta, ¿qué es esto? ¿No? Y definitivamente el que puede estar en otro idioma va a permitir una lectura del objeto, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de hacerlo, en algunos casos con fichas o con audioguías, con traductores. Nosotros tenemos algunas cosas traducidas, otras no. Idealmente en la renovación del museo sí estará por lo menos en 2 idiomas, no estamos seguros en un tercero, pero sí, si quieres llegar a un público extranjero, es importante que pueda estar en otro idioma, ¿no? Fantástico. Muchísimas gracias, Pilar, por acompañarnos. Ha sido realmente un placer. Y con ustedes nos vemos la próxima semana. No se olviden suscribirse en YouTube, Instagram y escucharnos en Spotify. Gracias.